Hola mi gente linda, me llamo Vani y hoy tengo por ahí alguna que otra leyendas urbanas que encontré por algún cajoncito olvidado y hoy les traigo para ustedes. Escuchémosla. Había una mujer de unos 27, 28 años que se llamaba Laura. Ella vivía en un departamento moderno pero pequeño y un día de estos vino una amiga a visitarla. Y esta amiga, como ella estaba buscando casa para vivir, le dijo que había una casa a 2 casas de la casa de ella, que la estaban vendiendo. Si a ella le interesaba, le dio el teléfono y fue a verla. Cuando la vio, le pareció una casa antigua y dijo, debe tener algunas cositas para arreglar por ahí. Pero el hombre que se la estaba vendiendo le dijo que estaba en bastante buenas condiciones, pero que sí tenía en la parte del living, en una de sus paredes, una vieja grieta antigua. La miró, la analizó, miró todo y le pareció que estaba bastante bien por ser una casa vieja, que solo tenía ese problemita que dijo, debe ser fácil de arreglar. No creo que sea mucho, era una pequeña grietecita. Entonces ella agarró y dijo que sí, la compró. Aparte estoy cerca de mi amiga, dijo. Y agarró, fue a su departamento, arregló las cosas que tenía que arreglar, se mudó y, y empezó a habitar esa vieja casa. Empezó a desarmar y a colocar las cosas en su lugar, abrir las cajas y sacar las cosas de la mudanza. Pero claro, la agarró la noche. Ya estaba cansada. Se fue a acostar. Cuando a eso de las 3 de la madrugada, tocó el reloj. Tiene un reloj que cada vez que llegaba la hora exacta, tocaba campanadas. De repente se escucharon las 3 campanadas de las 3 de la madrugada. Cling, cling, cling. Eran las 3 de la madrugada y de repente se sintió un grito. Un grito aterrador. Un grito de esos que dan miedo. La despertó. Entonces bajó la escalera y en un viejo paragüero había un paraguas. Lo agarró. Se dirigió a todos los sectores de la casa y no vio nada. Entonces se quedó tranquila. Subió a su cuarto y siguió durmiendo. A la mañana se levantó, desayunó y se fue a trabajar. Así pasó el día, siguiendo con su mudanza, visitando a su amiga. Y se dijo, voy a arreglar esta grieta mañana. Al otro día llamó a este hombre que era de esos hombres viejitos que arreglan las cosas muy bien, con experiencia. Arregló la grieta y cuando estuvo solucionada, le dijo a la amiga días posteriores que podían pintarla. Entonces la pintaron. La dejaron bonita y ya la casa se veía de otra manera. Vio que la casa estaba impecable para sus ojos. Ya estaba contenta que la grieta no estaba pintada su pared y
empezaron a hacer arreglos para irse a esas salidas de amigas. Cuando llegaron más o menos eran como las 12 de la noche. Su amiga se despidió. Antes tomaron un rico tecito y se despidieron y se fueron. Mejor dicho, se fue la amiga. Ella se fue a su habitación, se acostó a dormir nuevamente y a eso de las 3, de vuelta se escucharon las 3 campanadas. Eran las 3 de la madrugada nuevamente. De repente bajó porque tenía sed. Cuando pasó por el living para ir a la cocina, notó que la grieta se había vuelto a abrir. Ay, no, se dijo. Se la había pintado, había quedado bien. Tendré que volver a llamar a este hombre para que la vuelva a arreglar. Entonces se fue a acostar. Tomó su leche brevemente antes. Se fue a acostar y de repente a la otra mañana su amiga la vino a buscar para hacer esas corridas de mañana que hacían juntas. Al llegar a su casa, de repente había un desorden descomunal. Y no entendían nada porque dijeron, me robaron, se dijo. Llamaron a la policía. Y la policía notó que la seguridad estaba bien, que no estaba forzada, no había forma de entrar allí. Las cosas estaban desordenadas, pero no había explicación alguna. Entonces, había quedado en la nada. Ella no tenía explicaciones para eso tampoco. Y así quedó. Llegó la noche, nuevamente se fue a su cuarto, se fue a dormir. Y de repente, a las 3 de la madrugada nuevamente, escuchó mucho ruido abajo. Muchísimo ruido y de repente estaban los muebles tirados, las cosas también nuevamente desordenadas. Y no entendía nada. De vuelta, se dijo. La grieta del golpe empezó a chorrear agua. La alfombra se mojó. No sabía qué hacer, metió unos baldes. Dijo, mañana llamaré a este hombre para que sí o sí me lo arregle. Ese día no pudo ir el hombre. Fue el día después. Pero agarró y de repente está en el living. Este hombre se fue. Agarró y escuchó de repente un grito. Un grito nuevamente y una sombra pasar rápidamente. Se fue por el pasillo del lateral de la casa que llevaba a la cocina. Observó y no encontró nada. Qué extraño, se dijo nuevamente. ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Qué cosas extrañas desde que vine a vivir? Entonces se dijo, voy a salir un momento. Tengo que ir a hacer las compras. Así que le voy a decir a mi amiga de acompañarme.
Se dirigió a la casa de su amiga la invitó, ella entró, tomaron un cafecito juntas, estuvieron charlando un rato y después la acompañó a comprar las compras que tenía que hacer ese día. Cuando llegaron a su casa, la grieta se hizo más grande. El agua empezó a mojar todo a su paso. Entonces, sí o sí, el fontanero al otro día se hizo presente. Y entonces agarró, abrió la grieta y se encontró de golpe con un cadáver. Con un cadáver que estaba corroído por el tiempo, con ropas rotas. Era aterrador. Pegó un grito. No podía creer que ella solo pensaba que era una cañería rota y era un cadáver. Y ella pensó, tenía que ver todo lo que estaba sucediendo ahí con ese cadáver. Llamaron a la policía, investigaron. ¿Y sabes cuál es la historia de ese cadáver? Había sido una mujer que muchos años atrás vivía con un hombre muy malo, un hombre que la había asesinado y no tuvo mejor idea que meterla en la pared, algo que en ese momento no tenía explicación, que había quedado en la nada, era un caso que había quedado tronco, que se volvió a abrir, pero lamentablemente el asesinato de ese hombre había quedado en la nada y al final ya era en la actualidad un hombre mayor, un hombre que igual tuvo que pagar su condena y este cadáver hizo que lo pague. Acá termina nuestra historia. ¿Y a ustedes qué les parece esta historia de misterio? Ella se manifestaba para que supieran que ella había muerto y tener justicia. ¿Ustedes qué opinan? Ahora vamos a otra leyenda urbana. Había una muchacha, jovencita, en una fiesta. Una mujer muy bella con un vestido blanco. Y un jovencito, de repente sin querer, con una tacita de café, le manchó el vestido porque había tropezado con ella. Le pidió disculpas, ella las aceptó, empezaron a charlar. Él le dijo de ir a caminar y salir de ahí, de ese bullicio. Entonces empezaron a caminar, llegaron a un parque, se sentaron y de golpe él la vio pálida. Entonces le dio su chaqueta, una chaqueta de cuero negro. Se la metió en sus hombros. Pensó que tenía frío. Entonces siguieron charlando amenamente y siguieron caminando. Y la acompañó a su casa.
Pero al acompañarla a su casa, ella le dijo que tenía que devolverle su chaqueta y de verse mañana. Entonces le dio un beso en la mejilla, se metió en su casa, lo saludó y se fue. Al final, él, al otro día, toca la puerta, la atiende su mamá, la mamá de Anabel, así se llamaba la joven. Y él le dijo, ¿está Anabel? Y la madre le dijo, no, Anabel no está. ¿Usted está burlando de mí? ¿Por qué? Le dijo él. Porque Anabel está muerta hace 3 años. No puede ser, le dice él, porque yo le presté mi campera, una campera de cuero negra, y vine a buscarla, a ella y la campera. Pero no puede ser, joven. Anabel está muerta hace 3 años, como les dije. Usted se está burlando de mí, ¿verdad? No, señora. Ayer lo vimos en una fiesta y yo marché sin querer con café su vestido y charlando quedé en buscarla hoy. No puede ser, porque ella está muerta, no lo estoy diciendo. Hace 3 años que está muerta y no está aquí. Ya enojada. Él no podía entender nada, pero había algo que a su mamá le hacía ruido. Le llamaba la atención. ¿Cómo podía ser? Parecía que el chico estuviera diciendo la verdad, pero ella estaba muerta, se decía. Pero él se lo veía tan seguro de lo que decía, como que la había visto. Entonces su curiosidad y una corazonada de madre hizo que hiciera los papeles judiciales para saber si esto era cierto. Y cuando hizo los papeles judiciales que dejaban que podría abrir la tumba de su hija, cuando llegaron al cementerio, cuando llegó el día de poder corroborar la verdad, vieron que en la lápida estaba efectivamente la campera de este joven. Entonces abrieron el cajón y ahí estaba ella, impoluta, como una virgen blanca, una muchacha que no estaba corroída por el tiempo, solo pálida, y su vestido manchado de café, como había dicho este joven. Los dos se miraron. El silencio apagó toda esa curiosidad que la madre tenía y colaboró que ella había estado en esa fiesta y con este muchacho. Hizo silencio y todo silencio alrededor se apagó. No sabían qué decirse mutuamente. Había sido un fantasma en el medio de una noche sin luna, solo queriendo vivir por un día más. La historia de una joven muchacha enamorada de un joven desconocido. Espero que esta historia
le haya gustado y